Muy buenas a todos, aquí os traigo un nuevo vídeo en el que toca seguir con Antonescu. Esta vez trataré la entrada de Rumanía en la guerra junto a Alemania y la campaña por parte de las tropas rumanas hasta la toma de Odessa el 16 de octubre de 1941. No sigo con la campaña militar porque si no el vídeo se me hace muy largo, pero en el siguiente vídeo que hable sobre Rumanía abordaré el resto de la campaña hasta el verano de 1944. Os dejo la bibliografía en la descripción por si queréis echarla un ojo. Así que, sin más dilación, la intro. Rumanía y Alemania firmaron el pacto tripartito el 23 de noviembre de 1940, pero este no comprometía a Rumanía con una guerra con Gran Bretaña ni la Unión Soviética, aunque Antonescu tenía motivos de sobra para desear participar en una guerra contra la Unión Soviética, cosa que Hitler sabía. De modo que Hitler, al planear la Operación Barbarroja, lo hizo teniendo en mente la participación activa por parte de Rumanía y Finlandia, otro país con cuentas a saldar con la Unión Soviética. No obstante, de estos dos países solo Rumanía acabará comprometida con la campaña de aniquilación de Hitler hasta el final. Las razones de Antonescu creo que, si habéis visto los vídeos anteriores, ya deberíais intuir cuáles eran. En primer lugar, tomar venganza por el acto rapaz de la Unión Soviética de junio de 1940, que a través de un ultimátum y amenazando con la guerra quitó a Rumanía, Besarabia y el norte de Bucovina, este último un territorio que nunca perteneció a Rusia. La guerra contra la Unión Soviética de hecho se verá como una guerra sagrada, cuya justificación será la liberación de los rumanos de aquellas regiones que sufren bajo el yugo bolchevique. El conflicto también se va a ver como un acto de autodefensa, iniciado por Stalin en junio de 1940, de modo que en ese sentido fue la Unión Soviética la que inició la guerra. Pero Antonescu, al participar en la guerra, también esperaba obtener otras regiones perdidas, como el norte de Transilvania de los húngaros. Su obsesión será invalidar el infame segundo arbitraje de Viena y pensaba que podía hacerlo demostrando el valor de la contribución rumana en la guerra. Otras razones era acabar con el judeo-bolchevismo. En este sentido, la campaña también se presentaría como una cruzada europea, cristiana y civilizadora. El objetivo era acabar con la Unión Soviética no solo por la amenaza de su ideología, sino porque su misma existencia haría que nunca la frontera oriental de Rumanía estuviera a salvo, porque se pensaba que de qué servía recuperar Besarabia y el norte de Bucovina si la Unión Soviética todavía existía, ya que nunca abandonará sus pretensiones sobre esos territorios. En febrero de 1941, al discutir la participación rumana, Hitler comunicó a su alto mando que la tarea más importante de Rumanía era proteger la región petrolífera. Por ahora, Hitler no tenía pensado comunicar sus planes a Antonescu, aunque conforme irán pasando los meses, Antonescu se daría cuenta de que una guerra entre Alemania y la Unión Soviética era inminente, motivo por el cual comenzaría sus propios preparativos. Pero el rol de Rumanía de cara a la invasión no se sabía muy bien cuál iba a ser, aparte de proteger las regiones petrolíferas. El rol de los rumanos dependía mucho de la evaluación que los alemanes hacían de la preparación y la efectividad del ejército rumano. Por ejemplo, en febrero de 1941 se dijo que el ejército rumano no podía considerarse un ejército. Se pidió al jefe del Estado Mayor del Ejército de la misión militar alemana en Rumanía, el coronel Arthur Hauff, que evalúe el estado del ejército rumano para que puedan saber qué rol asignarle exactamente. Este informe de Hauff sirvió para que el jefe del Estado Mayor del GER, el general Halder, le comunique al comandante del Grupo de Ejército Sur, el mariscal Georg von Rundstedt, más o menos lo siguiente, y cito: «El ejército rumano no es apto para emprender una guerra de forma independiente. 3 divisiones de infantería, que eran divisiones de élite, podrían ser usadas para ataques fáciles en condiciones favorables. El uso de la división motorizada dentro de las fuerzas alemanas en el flanco izquierdo parece posible para misiones menos difíciles. Aparte de estas, no podemos establecer de forma precisa en el presente en qué fuerzas podemos contar. Para operaciones de defensa, las fuerzas máximas que se pueden tener en cuenta son 8 divisiones de infantería, 4 brigadas de montaña y 6 brigadas de caballería». Y cierro la cita. Esta debilidad del ejército rumano fue por lo que probablemente llevó a la decisión en marzo de 1941 de asignar el flanco sur de la Operación Barbarroja al 11º Ejército Alemán del general Eugen Ritter von Schobert. Según Hitler, el 11º Ejército Alemán debía dar el apoyo necesario a las tropas rumanas, y Hitler siguió con una dura
postura crítica, y cito: «Nadie deberá hacerse ilusiones sobre los aliados. Nada se puede hacer con los rumanos. Quizás detrás de un obstáculo muy poderoso como un río podrían asegurar la defensa donde no había ningún ataque». Antonescu amplió su ejército en lugar de reducirlo y mejorarlo. El destino de las grandes unidades alemanas no debería depender de la resistencia de las unidades rumanas. Y cierro la cita. Ya veremos cómo el éxito de los alemanes fue con contribución rumana y cómo el destino de grandes unidades alemanas dependieron de la resistencia de los rumanos. Stalingrado. Hitler nombró al ya mencionado comandante del 11º Ejército, von Schobert, como comandante en jefe de las tropas de tierra alemanas en Rumanía. Von Schobert se trasladó a Rumanía y a Antonescu se le debía informar de que la concentración de tropas alemanas en Rumanía era para defender Rumanía de posibles ataques soviéticos. Von Schobert no debía decir a Antonescu que una guerra contra la Unión Soviética era inminente. Von Schobert incluso aconsejó al alto mando rumano empezar una movilización parcial para defender la frontera contra un posible ataque soviético. Fue el 12 de junio de 1941, es decir, 10 días antes del inicio de la invasión, cuando Hitler le comunicó a Antonescu en persona que tenía intención de atacar la Unión Soviética, preguntándole además si Rumanía participaría. Con ello, Antonescu se convirtió en el primer líder del eje en ser informado por Hitler de la invasión. Antonescu, que en verdad ya sabía que un ataque estaba a la vuelta de la esquina, comprometió a Rumanía con la invasión, repitiendo lo dicho en septiembre de 1940, que Rumanía marcharía a muerte junto al eje. Antonescu además insistió en participar desde el primer momento, de manera que alrededor de 325.000 rumanos participarán en la invasión de la Unión Soviética. Con ello, Rumanía era el segundo aliado que más tropas aportó, superada solo por Finlandia con casi medio millón de soldados. No obstante, Hitler no comunicó todavía a Antonescu el día de la invasión, solamente le transmitió su intención de invadir. Las fuerzas combinadas rumano-alemanas estaban formadas por el tercer ejército rumano del general Petre Dumitrescu, el cuarto ejército rumano del general Nicolae Ciupercă y el 11º ejército alemán del general von Schobert. Estos ejércitos estaban agrupados en el grupo de ejércitos Antonescu. La agrupación aérea de combate rumana y la cuarta Luftflotte alemana serían las fuerzas aéreas que den apoyo aéreo a este grupo de ejércitos. ¿Qué es lo que sucede? Que dada la extensión del sector sur de la Operación Barbaroja, el grupo de ejército sur del venerable mariscal von Rundstedt se dividió en dos grupos principales. El primero era el grupo de ejército sur de von Rundstedt y el segundo el grupo de ejércitos Antonescu en la parte más meridional, cuyo comandante era Antonescu. Von Schobert del 11º Ejército actuaría como consejero y enlace alemán. Esto era algo muy prestigioso, dedicar un grupo de ejércitos a un líder del eje. No obstante, hay que decir que el tercer ejército rumano de Dumitrescu estaba subordinado al 11º Ejército alemán de von Schobert, de modo que los alemanes mandaban sobre ese ejército rumano, y lo seguirán haciendo incluso tras la disolución del grupo de ejércitos Antonescu. Así, Antonescu en verdad solo mandaba de forma directa y efectiva sobre el cuarto ejército de Ciupercă, porque el mando del tercer ejército de Dumitrescu estaba bajo el mando del 11º Ejército de von Schobert, y Antonescu, pese a ser el comandante del grupo de ejércitos, sus órdenes al 11º Ejército eran más sugerencias y no órdenes. También quiero aclarar una cosa, y es que no voy a decir todo el rato cuarto ejército rumano o 11º ejército alemán. Si digo tercer o cuarto ejército son los rumanos, y si digo 11º ejército es el alemán. Pues bien, fue el 18 de junio, es decir, 4 días antes de la invasión, cuando Hitler comunicó a Antonescu el día de la invasión. También le explicó cuál era la misión inicial del ejército rumano. Su objetivo principal era defender los campos petrolíferos y la infraestructura petrolífera de Ploiești, al mismo tiempo que inmovilizaba a las fuerzas del Ejército Rojo tomando cabezas de puente sobre el río Prut. La Fuerza Aérea Real Rumana también debía priorizar la defensa de la industria petrolífera. Después, una vez que el grupo de ejércitos sur haya avanzado a través de Galicia más al norte, el grupo de ejércitos Antonescu atacaría para impedir que el Ejército Rojo se retire al otro lado del río Dniester. Es decir, la labor inicial del grupo de ejércitos Antonescu era proteger los campos petrolíferos y tomar cabezas de puente sobre el río Prut. Solo cuando el grupo de ejércitos sur haya avanzado lo suficiente más al norte, el grupo de ejércitos Antonescu procedería a la liberación de Besarabia y el norte de Bucovina.
La invasión comenzó el 22 de junio de 1941 con la orden de Antonescu de «Os ordeno cruzar el Prut». En la capital, en Bucarest, el sentimiento de la gente era de euforia, con gritos de «Larga vida a la guerra sagrada, victoria para la cruzada, fuera con los bárbaros asiáticos de Europa». Como os podéis imaginar, tras el inicio de la invasión, bombarderos soviéticos atacaron ciudades, incluido Bucarest y Ploiești. Sin embargo, durante semana y media, el grupo de ejércitos Antonescu permaneció a la defensiva, esperando la llegada del grupo de ejército sur. El tercer ejército rumano de Dumitrescu estaba orientado hacia el norte de Bucovina. El 11º ejército alemán de von Schober estaba orientado hacia el este, mirando hacia el norte de Besarabia en torno a Iași. El cuarto ejército rumano de Ciupercă estaba también orientado al este, pero mirando hacia Besarabia central. Luego estaba el segundo cuerpo independiente rumano, también orientado al este, pero mirando hacia el sur de Besarabia. De modo que el grupo de ejércitos Antonescu esperaba lanzar su ofensiva. Había dos opciones: la operación München, que suponía atacar las defensas soviéticas del Prut en caso de que el ejército rojo se mantenga firme y no se retire, y la operación Nashtos, que suponía perseguir vigorosamente la retirada del ejército rojo antes de que pudiera cruzar el Dniester debido a la presión del grupo de ejército sur. Lo cierto es que la operación Nashtos en teoría no podía llevarse a cabo, debido a que no contaban con las fuerzas ni los materiales suficientes. El grupo de ejércitos Antonescu no contaba con divisiones Panzer. De hecho, el 11º ejército casi no tenía Panzers y tenía pocas unidades motorizadas, tanto que tuvo que depender de los regimientos de caballería motorizadas y la primera división blindada del tercer ejército, que era una pobre sustitución de una división Panzer. Dije en teoría porque al final la operación fue una mezcla de Nashtos en el norte de Bucovina y München en Besarabia. La ofensiva comenzó el 2 de julio. El tercer ejército dio un golpe corto a través del norte de Bucovina. Cruzó el Prut en torno a Chernouchi, capturándola el 5 de julio. Persiguió a las tropas soviéticas en retirada hacia el Dniester y se vinculó con el grupo de ejército sur. El 11º ejército atacó las defensas soviéticas del norte de Besarabia, las atravesó y fue en dirección a Mogilev sobre el Dniester. El cuarto ejército, por su parte, atacó en el centro de Besarabia en dirección a Tigina sobre el Dniester, pretendiendo tomar por el camino la capital, Chisinau. En el sur de Besarabia, el segundo cuerpo cruzó el Danubio para tomar Cetate Alb, solo una vez que la ofensiva del cuarto ejército tuvo éxito. La fuerza rumano-alemana conquistó o liberó, depende de cómo se vea, el norte de Bucovina en 2 semanas y Besarabia en casi un mes. Y es que la toma de Besarabia, a diferencia del norte de Bucovina, duró más tiempo porque los soviéticos presentaron mucha más batalla. De ahí la mezcla de Operación Nashtos y München. El 11º ejército, junto a la primera división blindada rumana, lograron romper las defensas en el norte de Besarabia. La cosa estuvo muy difícil para el cuarto ejército en el centro de Besarabia, que no podía romper la defensa soviética de allí. De modo que una vez que el 11º ejército alcanzó el Dniester en el norte de Besarabia, von Schober envió a la primera división blindada al suroeste para ir contra el flanco soviético en el centro de Besarabia y rescatar al cuarto ejército, que se encontraba sumido en un sangriento punto muerto. El ataque por parte de la primera división blindada echó al traste toda la línea soviética del centro de Besarabia, capturando Kelerashi. Ello permitió al cuarto ejército avanzar por fin. Luego la primera división blindada siguió hacia el sur, tomando la capital de Chisinau el 16 de julio y acabando en Tigina el 19 de julio, donde se encontró con los puentes sobre el Dniester dinamitados. El cuarto ejército persiguió a los soviéticos fuera del centro de Besarabia, algo que permitió al segundo cuerpo independiente más al sur cruzar el Danubio y limpiar el sur de Besarabia. Hay que decir que jugó en contra del grupo de ejércitos Antonescu empezar la ofensiva más tarde, es decir, no el 22 de junio sino el 2 de julio, porque ya no existía el efecto sorpresa. Sin embargo, jugó a favor de las fuerzas rumano-alemanas el hecho de que Iván Tyuleniev, que era el comandante soviético del Frente del Sur que se enfrentaba al grupo de ejércitos Antonescu, pidiese permiso al alto mando soviético para retirarse al Dniester, cosa que se le concedió, porque en un principio sobreestimó la fuerza del avance de las tropas del eje. Claro, luego Tyuleniev se dio cuenta del error, tuvo que cancelar la orden de retirada
guerra y logró establecer un frente estable entre los ríos Prut y Dniester. De ahí que el tercer ejército del norte de Bucovina apenas encontrase resistencia, mientras que los ejércitos 11º y 4º en Besarabia sí. Besarabia fue declarada oficialmente liberada después de que el cuarto ejército llegase al Dniester el 26 de julio. Con sus objetivos cumplidos, el grupo de ejércitos Antonescu fue disuelto, aunque los combates fueron muy sangrientos. El ejército rumano, que invadió con unos 325.000 soldados, sufrió casi 22.000 bajas, de las cuales unos 4.100 eran muertes. Las tropas rumanas en general se desempeñaron bien, especialmente las unidades de élite, pero había signos preocupantes. La falta de vehículos de motor ralentizó mucho el avance y la falta de artillería pesada era un problema grave, siendo una de las razones por la cual el cuarto ejército se atascó y no pudo romper la resistencia del centro de Besarabia. La retirada de los soviéticos y la ocupación de Besarabia y el norte de Bucovina por las tropas rumano-alemanas hizo que los soldados rumanos y alemanes fueran recibidos en los pueblos por campesinos felices. Los bucovenos y besarabos pudieron suspirar tranquilos porque los soviéticos habían comenzado a deportar a los rumanos al lejano este. Los judíos permanecieron en sus casas o huyeron al este. No obstante, ese ambiente festivo pronto se disipó cuando las tropas comenzaron a saquear, violar y matar. No voy a entrar en ese aspecto de la guerra en este vídeo, sino que haré un vídeo totalmente dedicado a ello, de las atrocidades llevadas a cabo por las tropas de Antonescu y la participación de este en el Holocausto. Cuando las fuerzas rumanas llegaron al Dniester tuvieron que esperar por cuestiones logísticas para proseguir, pero tras la guerra se comenzó a alegar que este fue el punto de no retorno, el momento del Rubicón en el que supuestamente Antonescu se impuso sobre la oposición de todo el mundo para proseguir con la guerra dentro de la Unión Soviética. Esto era muy conveniente porque hacía que toda la culpa del desastre que siguió cayera sobre Antonescu. En realidad no hubo oposición pública ni tampoco hubo ningún debate entre los oficiales rumanos sobre si seguir con la guerra tras el Dniester dentro de Ucrania. El público apoyaba a Antonescu y los oficiales sabían que el ejército rojo debía ser derrotado para asegurar las fronteras de Rumanía. Además, ideológicamente creían en la necesidad de acabar con el judeo-bolchevismo. No olvidemos tampoco que se esperaba que Hitler gane la guerra en cualquier momento, de modo que sería de locos dejar escapar la oportunidad de volver a estar entre los vencedores. Hay que recordar que el tercer ejército se había subordinado al 11º, por tanto, al estar ese ejército rumano en manos alemanas, los rumanos iban a cruzar sí o sí el Dniester porque los alemanes iban a seguir hacia adelante, no se iban a detener. De modo que los rumanos ya estaban comprometidos con la guerra en las profundidades de la Unión Soviética. Sí es cierto de que los líderes democráticos Maniu y Bratianu se opusieron y aconsejaron a Antonescu no cruzar el Dniester y llevar las tropas rumanas más allá de las fronteras históricas de Rumanía, porque hasta el Dniester se podía justificar la agresión diciendo que se recuperaba territorio rumano, pero cruzar el Dniester suponía conquistar territorio de los soviéticos. Maniu advirtió el 28 de junio de que un imperialismo rumano será condenado por todo el mundo. En otra carta del 18 de julio, Maniu dijo lo siguiente, y cito un párrafo: «Es inaceptable que nos presentemos como agresores contra la Unión Soviética, hoy aliada de Gran Bretaña, que probablemente saldrá victoriosa, por cualquier otro objetivo que no sea Bucovina y Besarabia, en alianza armada con Hungría y el Eje, que, mediante una decisión arbitraria ratificada por nadie, arrancó una parte importante de nuestro país, mancillando nuestro territorio, orgullo y honor nacional». Y cierro la cita. Antonescu, como os podéis imaginar, no hizo ni caso, añadiendo que precisamente luchaba para recuperar esa parte que el Eje arrancó de Rumanía, sobre todo el norte de Transilvania, porque así es como Antonescu planeaba restaurar la Gran Rumanía, seguir participando en la guerra para que un Hitler agradecido reconsidere el segundo arbitraje de Viena, aunque también es cierto de que Antonescu advertiría a Hitler de que lo hará con o sin apoyo alemán, es decir, recuperar el norte de Transilvania. Por el reconocimiento de la recuperación de Besarabia y el norte de Bucovina, el rey Miguel ascendió a Antonescu a mariscal el 22 de agosto de 1941. Besarabia y Bucovina fueron formalmente restablecidas como provincias de Rumanía el 4 de septiembre de 1941. Llegados a este punto vamos a olvidarnos del tercer ejército. Este tercer ejército, que cualitativamente era lo mejor que tenía el ejército rumano, al incluir, por ejemplo, a las unidades de élite de caballería y montaña, llegará a cruzar el Dnieper en el sur de Ucrania y asistir a von Manstein en Crimea. De modo que los alemanes no fueron tontos, se quedaron con el mejor ejército rumano. Todo esto y más lo vamos a ver en el próximo vídeo sobre Rumanía. Aquí vamos a centrarnos en el cuarto ejército, que numéricamente era más numeroso pero cualitativamente peor. A
pesar de otorgarle la primera división blindada para mejorar sus posibilidades. El cuarto ejército hacia finales de julio y principios de agosto estaba parado frente al Dniester por cuestiones logísticas y militares, esperando órdenes. Los alemanes cruzaron el Dniester y Hitler pidió al cuarto ejército de Antonescu que también lo cruce, cosa que hizo el 3 de agosto en Tighina. Esta petición de Hitler alimentó ese cruce del Rubicón que ya he mencionado, cuando en verdad no hubo dudas de cruzar el Dniester o no. Encima, los rumanos del tercer ejército ya lo habían cruzado medio mes antes. Antonescu se encontró con Hitler el 6 de agosto y le otorgó la Cruz de Caballero. Hitler además pidió a Antonescu que envíe al cuarto ejército a neutralizar Odessa para proteger el flanco del 11º ejército. Supongo que os acordaréis de las palabras de Hitler de nada se puede hacer con los rumanos y de que no debían montar operaciones ofensivas independientes. Pues vaya, adivinad lo que se les pedía ahora a los rumanos, montar una operación ofensiva independiente, porque la planificación de lo que era la mayor invasión de la historia, la Operación Barbarroja, se hizo bajo unos supuestos increíblemente optimistas, tanto que básicamente se olvidaron del puerto de Odessa hasta mediados de julio, cuando se necesitaba el 11º ejército más al este. De modo que Odessa, que representaba una gran amenaza para la retaguardia alemana, debía ser neutralizada y los alemanes acudieron a los rumanos, porque no tenían más opción. Ello resaltaba dos cosas, además de la pésima planificación alemana: la falta de recursos por parte de los alemanes y la falta de mejores aliados en cuanto a calidad. Así, el cuarto ejército junto a la primera división blindada avanzaron lo más rápido posible a Odessa. El cuarto ejército llegó a las defensas exteriores de Odessa el 10 de agosto. Odessa, que está sobre el Mar Negro, no podía ser rodeada porque el mar la protege, de modo que no había más opción que montar ataques frontales y esperar que las defensas de la ciudad colapsen. Desafortunadamente para los rumanos, Stalin ordenó que las ciudades importantes debían mantenerse a toda costa, por lo que Odessa demostró ser un hueso duro de roer. Era la séptima mayor ciudad de la Unión Soviética, con fábricas que pudieron ser reconvertidas rápidamente a producción de material de guerra, como morteros, granadas, tanquetas y botellas incendiarias. De hecho, Odessa produjo 1500 morteros durante el sitio, que era más de lo que tenía todo el ejército rumano al inicio de la invasión. La ciudad, además, tuvo tiempo de preparar sus defensas y estaba defendida por el ejército costero independiente, que en un principio solo tenía 34.000 soldados y unas 250 piezas de artillería, aunque podía echar mano de la artillería costera y de las armas navales de los barcos del puerto. Ello hizo a los defensores tener una superioridad en artillería muy pesada. Crimea, por su parte, proporcionaba cobertura aérea y dado que la Armada soviética dominaba el Mar Negro, Odessa podía ser rápidamente reforzada desde Crimea o el Cáucaso, impidiendo cualquier avance rumano. Es por ello que las fuerzas defensoras de Odessa alcanzarán la cifra de 86.000 soldados. A primera vista, los rumanos parecían tener la ventaja con más de 200.000 soldados apoyados por la primera división blindada. Sin embargo, si habéis visto el vídeo del ejército rumano que ayudó a Hitler, ya deberíais saber que las apariencias engañan. La falta de entrenamiento y profesionalismo impidió cualquier forma de eficiencia. Los artilleros, inexpertos y mal entrenados, disparaban de forma inefectiva. Las piezas de artillería de tiempos de la Primera Guerra Mundial empeoraba la situación. La cuarta Luftwaffe se fue con el 11º ejército, de modo que el apoyo aéreo dependió de la inferior agrupación aérea de combate rumana, que no tenía bombarderos en picado como los Tukas para apoyar el avance de las tropas. Luego estaba la pobremente entrenada infantería. Según un capitán soviético capturado, la infantería rumana atacaba en formaciones densas, algo que generaba fuertes pérdidas. Tenía pobre disciplina de fuego, algo que revelaba fácilmente sus posiciones, y era tímida en la persecución, algo que se debía a la falta de motorización. Además, la dependencia del sistema logístico en carros de caballos y bueyes creó una escasez de munición, comida y equipo. El cuarto ejército intentó tomar Odessa sobre la marcha el 18 de agosto, pero fue detenido tras una semana. La primera división blindada atacó y fue diezmada debido a la pobre cooperación con la infantería, que resultó muy lenta en seguir el avance, de modo que los tanques rumanos atacaron sin apoyo de la infantería, exponiéndose al fuego de la artillería y los cañones antitanques soviéticos. Para el 20 de agosto
agosto solo 20 de los 105 tanques R2 iniciales estaban disponibles para servicio. Antonescu pidió ayuda a los alemanes, pero no tenían mucho que enviar. Su petición de obtener apoyo aéreo alemán fue simplemente rechazado. Se intentó un segundo asalto el 28 de agosto que casi logró colapsar las defensas, si no fuera porque los soviéticos trajeron en barquitos a unos 10.000 soldados a través del Mar Negro y pararon la ofensiva a principios de septiembre. Lo cierto es que las pérdidas eran grandes y la frustración del mando militar rumano enorme. Se comenzó a buscar cabezas de turco, culpando del fracaso a cobardes y adivinad quién, los judíos, siempre los judíos. Los oficiales y soldados se convencieron de que los judeo-bolcheviques eran los responsables de la continua resistencia de Odesa, de modo que se acumuló un gran odio contra ellos. Los alemanes enviaron un poquito de ayuda y el comandante del cuarto ejército, el general Chuperke, fue despedido por su supuesta falta de espíritu ofensivo y falta de confianza en la capacidad del ejército rumano, siendo reemplazado el 9 de septiembre por el ministro de Defensa, el general Iacovici. Pero antes de despedirse, el general Chuperke se dirigió por última vez a los soldados del cuarto ejército, diciendo que ellos eran de nuevo los amos de Besarabia, aunque avisando de que nunca podrán ser los verdaderos amos mientras la Unión Soviética siga sin derrotar. El 12 de septiembre, el general Iacovici montó un tercer asalto con algo de ayuda alemana que casi logró romper las defensas soviéticas, pero de nuevo vinieron en barquitos nuevos refuerzos soviéticos a través del Mar Negro y pararon la ofensiva. El general von Kurbier, que era el comandante de las tropas alemanas que ayudaron en este intento a los rumanos, achacó el fracaso a la falta de apoyo de Stukas y a la falta de determinación de las divisiones rumanas. Lo cierto es que la resistencia fanática de los soviéticos, apoyados por un potente fuego de artillería y aviones procedentes de Crimea, impidieron a los rumanos avanzar, de modo que el cuarto ejército se resignó a una guerra de trincheras. Estaba clarísimo para todos que el cuarto ejército por sí solo no podía tomar la ciudad. Se escuchaba a los rumanos decir frustradísimos: ¿por qué no vienen los alemanes? ¿Por qué no traer una o dos divisiones Panzer? ¿Por qué no vienen los Tukas? Hasta que no se cierre el Mar Negro, nada puede hacerse. No nos equivoquemos, los rumanos seguían dispuestos a luchar, pero no sin el apoyo necesario, de modo que se atrincheraron mientras los soviéticos lanzaban oleadas de fuego de artillería. En verdad, el destino de Odesa se decidió en el istmo de Perekop, que es la franja de tierra que conecta a Ucrania con Crimea. Las fuerzas del eje tuvieron que lograr allí un gran avance para que el alto mando soviético alarmado ordene la evacuación de Odesa a Sebastopol el 1 de octubre para defender Crimea. Así, el ejército costero independiente de Odesa comenzó una retirada silenciosa al día siguiente, el 2 de octubre, aunque reaccionando violentamente contra cualquier intento de ataque rumano. Los rumanos lo único que podían hacer era ocupar territorio que desalojaban los soviéticos. El cuarto ejército planeó un asalto final para el 23 de octubre, pero el último barco con tropas soviéticas partió en la noche del 15 al 16 de octubre, de modo que los rumanos pudieron entrar en Odesa el 16 de octubre. Odesa reveló las carencias del ejército rumano que ya mencioné en el vídeo anterior: la falta de entrenamiento, armamento y liderazgo. Ello hacía que la división media de infantería rumana tenga muy poco potencial ofensivo. Para los soviéticos, las tácticas rumanas eran muy predecibles, carentes de originalidad e iniciativa. Odesa fue una sangría que recordó a los terribles ataques frontales de la Primera Guerra Mundial. El cuarto ejército sufrió la catastrófica cifra de 90.000 bajas, de las cuales 18.000 eran muertes. Ello hizo que el cuarto ejército fuera mutilado como formación viable y efectiva. Lo cierto es que gran parte de la responsabilidad de las enormes pérdidas fue de Antonescu, que sabiendo las carencias del cuarto ejército siguió empujándolo al ataque. Fue solo a finales de septiembre cuando por fin se resignó y decidió esperar la llegada de una ayuda alemana significativa. La gran pregunta es: ¿fue Odesa una victoria? Mussolini así lo creía. Estaba enfadado de que él, al no tener una victoria similar, Antonescu le estaba superando en prestigio. En verdad, para Rumanía, Odesa marcó un hito. Fue la única vez en la guerra germano-soviética que un objetivo militar significativo fue asignado a un aliado del eje y tomado por él. La ventaja material que obtuvieron los rumanos fue ocupar la recién creada provincia de Transnistria, que se convertiría en su vertedero de judíos. Los alemanes, por su parte, obtuvieron algunos beneficios. Los rumanos, al asediar Odesa, distrayeron a numerosas tropas soviéticas que pudieron haber sido decisivas en prevenir la penetración alemana en Crimea, y es que el compromiso soviético en Odesa pudo haber superado los 120.000 hombres. Los soviéticos, no obstante, estuvieron contentos con la defensa, otorgando a Odesa la categoría de ciudad héroe, algo que en
verdad reforzaba la determinación de los rumanos en combate. En plan, pese a lo imposible de la tarea, seguían cargando una y otra vez contra sus defensas. Y es que el problema de las divisiones de infantería rumanas no era la falta de voluntad o fibra moral a la que a veces aludían los alemanes, ya que de eso había de sobra, sino a la incapacidad, debido a toda una serie de carencias que hemos visto, de infligir un daño decisivo en los soviéticos, incluso haciendo el mayor de los sacrificios. Los rumanos no podían luchar simplemente con voluntad o espíritu de ofensiva. Y con esto he terminado, espero que te haya gustado tanto como a mí hacerlo. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.